El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la maestra Sandra Sonalí Olvera Arreola. Ella es maestra en enfermería, con especialidad en la administración del cuidado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en enfermería y obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia también de la UNAM. Tiene un diplomado en investigación clínica y epidemiológica por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y es certificada como licenciada en enfermería por el Colegio Mexicano de Licenciados de Enfermería. Actualmente es directora de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Maestra Olvera, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, maestra. Buena tarde. Muchas gracias. Agradezco la invitación a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir la experiencia que hemos tenido en el Instituto Nacional de Cardiología. Si bien no fuimos el primer hospital que recibió pacientes COVID y tampoco somos el primer hospital que hizo estas adaptaciones para recibir pacientes COVID, lo que en este momento voy a presentar es la experiencia vivida por dentro y por fuera como directora, como gestora, como paciente incluso, y que esto me abrió muchísimo la visión para poder determinar qué hacía falta o qué les hacía falta a los pacientes. Y por otro lado, también nosotros como institución, qué teníamos que gestionar para el personal de salud. Entonces, lo que voy a presentar en este momento solamente son esbozos de todo lo que se ha hecho a más de un año de inicio de esta pandemia. Sin embargo, estoy abierta a todas las preguntas, a las críticas, también se vale porque, bueno, empezamos de cero, todos empezamos aquí, no solamente en México, sino también a nivel mundial. No sabíamos nada acerca de este ente patológico, así es que poco a poco nos fuimos formando entre todos y con la cooperación de todos, incluso de los pacientes. Les voy a presentar la agenda que tenemos para el día de hoy en esta charla. No le quiero decir conferencia, es una charla entre colegas. Primero les voy a hablar las generalidades de mi institución que fueron importantes para esta reconversión, y después me voy a situar en 3 momentos en lo que se gestionó, lo que se modificó en cuanto a estructura, en cuanto a proceso, y los resultados muy someros, pero que reflejan una parte de todo el esfuerzo que hicimos. Siguiente, por favor. Entonces, como primer punto tenemos que el Instituto Nacional de Cardiología es un hospital federal y seguimos estando como un hospital híbrido. De hecho, cuando se nos dijo que íbamos a estar como atendiendo a pacientes COVID, de los institutos que estamos en la Ciudad de México, hay una zona que se llama zona de hospitales y estamos la mayoría de institutos nacionales. El que iba a recibir mayor capacidad, es decir, iba a estar completamente reconvertido, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, posteriormente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, el Hospital General Gea González y después nosotros. Nosotros con pocas camas, en realidad 2 servicios. Entonces aquí en la pantalla, estamos viendo, ¿ven mi cursor? No, ¿verdad? Bueno, aquí en la parte izquierda estábamos viendo cuáles son los servicios que siguieron funcionando. Urgencias, normalmente atendió urgencias cardiológicas, pero también estuvo atendiendo, vamos a ver adelante cómo, a los pacientes COVID. La unidad coronaria al 100%. Tuvimos un servicio con lleno total de hospitalización adultos, la hospitalización de niños, estuvimos entre 40 y 50% su ocupación. El quirófano solamente actuó para cirugías de urgencia, lo mismo que hemodinámica, y el servicio de nefrología
También estuvo entre el 40 y 50% y no se realizó ningún trasplante durante mucho tiempo. Un servicio clave para ello fue cardioneumología, donde ahí atendemos comúnmente a los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, pero también pulmonares, es decir, que tienen ambos. Bueno, pues este servicio se convirtió en nuestro servicio para atender a los pacientes que, si bien ya no estaban contagiados por COVID, tenían secuelas, es decir, los que salían de una terapia intensiva o de una hospitalización, los llevábamos aquí a este servicio. Y bueno, los estudios de gabinete, los que necesitaban, y el lugar, el área que estuvo más activa, pues fue la tomografía. Se incrementó en un 100% su actividad. ¿Qué hicimos para prepararnos? Nosotros estuvimos preparándonos desde finales de enero, principios de febrero. Lo primero que hicimos fue visitar a nuestros referentes, a los mejores, como decimos, a los mejores del rumbo. Fuimos al INER, que ya estaba atendiendo pacientes COVID, y fuimos al Instituto Nacional de Nutrición. Vimos cómo estaban haciendo sus filtros, cómo estaban poniéndose el equipo, qué equipo estaban utilizando de acuerdo a las áreas que se requerían. También se hizo una revisión documental exhaustiva, principalmente de documentos de la OMS, de la CDC, para irnos empapando, y queríamos hacerlo todo perfectamente y fríamente calculado. Un error podría costar muchas vidas, tanto de pacientes como del personal. Esto lo hicimos un comité de trabajo, un grupo que lo determinó el director general. Evidentemente estábamos los 5 directores de área, pero también subdirectores, principalmente subdirectores médicos y los jefes de los servicios que se iban a reconvertir. Fue un equipo multidisciplinario, muy pendiente, muy comprometido, muy responsable. Pero también teníamos algo en contra, y seguramente eso lo vivimos en todos lados: el recurso humano. Por un lado, sale un documento, un decreto, donde dice que las personas con ciertas patologías eran vulnerables. Así es que se tenían que retirar a su casa. Unas podían trabajar desde su casa, pero pues sabemos que en la enfermería pues no podemos atender pacientes desde casa. Se fue aproximadamente el 25% de nuestra plantilla. Eso solamente de vulnerables. Le sumamos, esto fue oscilatorio, entre 10, 20, incluso hasta 30% de personal que estaba en sospecha de COVID o que incluso se había contagiado por COVID, también se tuvo que ir de resguardo a su casa. Aclaro, aproximadamente el 90% del personal de enfermería que se contagió fue fuera del hospital, fue por contagio de algún familiar, de algún conocido, fuera del instituto. Pero también teníamos una luz en el camino. Gracias a ustedes, a INSABI, nos dieron la oportunidad de contratar a 123 enfermeros y enfermeras como enfermeras generales C. Esto no se dio de inicio, sino fue después, pero bueno, fue una gran ayuda, porque de verdad estábamos al borde del colapso por el recurso humano. Se estaban contagiando muy rápido muchas personas y no sabíamos qué hacer. Y aunado a esto, se determinó desde un inicio que a los pacientes COVID los iban a atender en 2 bloques, es decir, en cada turno las enfermeras se dividían en 2 grupos. El primero entraba la mitad del turno, la primera mitad, y el otro bloque la segunda mitad. Ejemplo, en terapia intensiva estábamos en una relación 1 a 1, una enfermera por un paciente. Así es que si teníamos 26 pacientes, entraban 26 enfermeras, 4 horas en el turno matutino, estamos hablando, y otras 26 enfermeras las 4 horas restantes de ese turno matutino. Entonces se incrementaba demasiado la demanda de recurso humano, pero no solamente era el número, sino también personal capacitado. Si bien teníamos personal capacitado, especializado en atender pacientes en estado crítico, para todos era desconocido el COVID. Y luego con
el ingreso de estas 123 personas de INSABI que si bien habían tenido algo de experiencia en otros lados, la mayoría era gente recién graduada, así es que no tenía esa expertise. A todo esto nos enfrentamos, pero desde un inicio nos quedó claro en el equipo de trabajo comandado por el director general que lo primero, lo esencial, era la seguridad de nuestro personal. Cambiamos el paradigma y nos es difícil hasta la fecha, donde siempre se ha preponderado al paciente y que estamos ahí por el paciente. Bueno, sigue siendo eso, pero si no anteponíamos la seguridad del personal, pues entonces no íbamos a poder proporcionar esa atención a los pacientes. Bueno, con todo este contexto dimos inicio el 11 de abril del 2020. El primer paciente fue un enfermero del INC. Siguiente, por favor. Recuerdo muy bien, fue un sábado. Siguiente, por favor. Un sábado 11 de abril. Anterior, por favor. El 11 de abril, un sábado, estábamos dando los últimos detalles, ahí el grupo de trabajo. Ustedes ven ya algunos enfermeros y médicos totalmente equipados. Todavía seguíamos ahí capacitando, seguíamos haciendo pruebas de cómo me pongo el equipo, cómo me lo quito. Pero bueno, ahí estábamos todos, ahí afinando algunos detalles, dónde íbamos a poner las cajas, las aerobox, dónde íbamos a poner esto, aquello. Y nos llaman por teléfono, el que está al centro es el subdirector médico, le llaman a él por su lado y a mí también me llama la jefe de urgencias, que ya teníamos el primer paciente COVID que iba a ser ingresado y resulta que era uno de nuestros enfermeros de turno vespertino. Entonces, bueno, tuvimos ya que implementar muchas cosas. La mayoría ya lo habíamos probado, ya habíamos hecho algunas pruebas piloto, algunos ensayos, pero otras, bueno, se fueron dando conforme la marcha. Perdón, siguiente. Y pues bueno, empezamos con esta parte de la estructura. Tuvimos que cambiar muchas cosas. Lo primero que, no fue lo primero, muchas cosas fueron paralelas, no las estoy dando en un orden cronológico, pero sí en un orden de cómo ingresa el paciente. Así es que el primero de ellas tuvimos que poner filtros en las entradas, en todas las entradas, al estacionamiento, a hospitalización, a urgencias, y los pacientes entraban exclusivamente por una puerta y el personal por otra. Ahí tuvimos el apoyo del personal de seguridad porque no teníamos enfermeras para que estuvieran haciendo esto, así es que el personal de seguridad nos apoyó tomando la temperatura, haciendo algunas preguntas con algunos visuales de si tenían algunos síntomas respiratorios sugestivos a COVID. Una vez que se detectaba que alguien llevaba síntomas, se le dirigía a un primer filtro que le llamamos tamizaje, estaba a un lado de la entrada de urgencias y ahí solamente residentes de medicina hacían un cuestionario dirigido al personal y si tenía eh, varios criterios de estos, pasaban al segundo tamizaje. En este segundo tamizaje, bueno, lo tuvimos que adaptar. Si me pasas la siguiente, lo tuvimos que adaptar en un pasillo y debía tener lo mínimo necesario, un escritorio, camillas, la toma de oxígeno, termómetro, saturómetro, monitor, camillas, y un vestidor a la entrada y un vestidor a la salida para ir dejando ahí el equipo y obviamente todo el material para la higiene de manos, y de ahí se tomaban laboratorios, la tomografía y dependiendo su CORRAT que estamos viendo en el lado derecho, su nivel de CORRATs, bueno, se determinaba si se refería a su casa con cuidado, si se ingresaba a la terapia intensiva, si se ingresaba a hospitalización o se refería a otra institución. Siguiente, por favor. Y el otro cambio que tuvimos que hacer, y eso sí lo empezamos a planear desde el inicio que nos comentaron que íbamos a hacer hospital COVID, fue adaptar los servicios. Si bien algunos ya tenían algunas puertas de cristal, fuimos muy meticulosos a hacer las esclusas de entrada y esclusa de salida, de tal forma que
en la entrada hubiera 2 puertas de cristal y en la salida igual. Y en el espacio que quedaba entre una puerta y otra de cristal, precisamente esa era la esclusa y es donde se daba ya fuera la instalación del equipo en la entrada o el retiro del equipo en la salida, que de hecho fue eso lo que estuvimos practicando más, porque ciertamente era lo más riesgoso. La, la, la instalación del equipo no tanto, pero al retiro teníamos mucha información científica donde nos decía que precisamente ahí, si no lo hacíamos correctamente, entonces se daban los contagios. ¿Qué debían de tener estas áreas entre puerta y puerta, estas esclusas? Obviamente todos los insumos para la higiene de manos, lavabos, jaboneros, toallas desechables, alcohol, gel, espejos, muy importante, ¿por qué? Porque ahí era donde se instalaban o se instalan o se retiran el equipo, así es que tenían que estarse observando en el espejo para ver si lo hacían correctamente. He de decir que al inicio, eh, pues todos con miedo, con desconocimiento, no había mucha información, no queríamos que nos quedara ni un centímetro de piel descubierta. Así es que el equipo de protección lo estuvimos eh, adquiriendo, pero también de una manera muy, muy meticulosa. Que las batas fueran largas, ustedes las ven en las imágenes, batas largas para que les cubriera lo suficiente, batas con puño, que fueran totalmente impermeables, porque hay unas semipermeables. Esto fue al principio, ya después, conforme fue habiendo más información, bueno, ya nos fuimos relajando un poco, pero de inicio de verdad éramos hasta obsesivos, compulsivos en esta parte del equipo. ¿De qué consta este equipo? El equipo rojo le llamamos nosotros, lo hicimos por semáforos. El equipo rojo es cuando uno ya atiende directamente a los pacientes COVID. Consta de cefalocaudal, bueno, el gorro desechable, los gogles o las gafas protectoras totalmente herméticas, el N95, el cubreboca N95. Adicionalmente, si querían, se podían poner una careta, había en el servicio. El, la pijama quirúrgica, si bien comúnmente el instituto les da estas pijamas quirúrgicas para que cada quien la lave en su casa, la plancha y demás, en esta ocasión lo que hicimos fue que el mismo hospital se encargó de lavar y planchar todos los uniformes, no los de ellos, sino pijamas de ahí del instituto, pijamas quirúrgicas, se les proporcionaban a todo el personal. El protector cutáneo, porque era una exageración, insisto, todo lo que apretaban las gafas, el cubreboca y demás, tratando de que no entrara, pero absolutamente ni una partícula. Entonces eso hizo que se lesionaran demasiado la piel. Siguiente, por favor. Estuvimos dándoles, probando de muchas cosas, nos hablábamos entre los institutos, oye, ¿qué estás poniendo para esto? A mí me ha funcionado esto, no, pues a mí aquello, entonces estuvimos con parche hidrocoloide, con vaselina. Algo que nos dio buen efecto fue el protector cutáneo, perdón por el gol, pero el cabilón, se lo ponían antes de ponerse el equipo, unos 5 minutos antes, les funcionó muy bien, pero adicionalmente nos llegó un donativo bastante grande de cremas con ácido hialurónico y esas se las dimos para que se lo pusieran en su casa, que fueran preparando la piel, también con aceite de oliva, nos dio buenos resultados. Y siguiente, por favor, también como pues era un calor tremendo en el que estaban y luego totalmente hermético, las gafas se empañaban, llegaba un momento en que no se podía ver absolutamente nada, no sabían en qué conector le tenían que pasar el medicamento, no, o sea, perdían completamente la visión. Así es que estuvimos probando con varias cosas, incluso estuvimos yendo a tiendas de deportes para estos de buceo, nos vendieron líquido, por cierto, carísimo, y sí funcionaba, pero finalmente ellos también, o sea, el personal operativo probaba con una cosa, con otra y con otra, y los hombres que le saben a todo esto de los carros dieron la idea de que por qué no lo hacían con shampoo.
lo hicieron y sí, ya no se les empañaban tanto. Bueno, no les hago el cuento largo. Lo que se quedó ya para que no se empañen los lentes es ponerles un poquito de líquido para trastes, líquido lavatrastes, sobre todo el salvo. Ese lo ponen, lo dejan reposar un rato, después retiran con un paño húmedo y con eso ya no se empañan. Pero esto fue a través de ensayo y error. Siguiente. Ahí ustedes los están viendo con unas personas ya totalmente vestidas y otras con sus bandas. Se ponían gasas, pero también después les mandamos a hacer bandas de toalla, de tela de toalla, para que fueran más absorbentes. Siguiente. Otro de los pasos que tuvimos que cambiar en la estructura fue la circulación de las personas, por dónde debían pasar, en qué sentido, por dónde no, los elevadores, cuáles eran para los pacientes COVID, cuáles no, a qué áreas se podía entrar o no. Por ejemplo, esta puerta que ustedes están viendo son las puertas de emergencia. También las tuvimos que cerrar, no con llave, por cuestiones de alguna emergencia, pero sí estaban muy, muy bien vigiladas. Siguiente, por favor. Algo que con el paso del tiempo vimos la necesidad es que quien entraba al área COVID ya no salía ahí hasta las 4 horas. En el caso de enfermería, los médicos duraban 8 horas. Así es que para preparar medicamentos les era muy difícil porque aparte de que tenían que hacer muchas actividades con el paciente, por esta cuestión al inicio de que se empañaban los lentes, era muy difícil estar preparando los medicamentos y sobre todo el riesgo en la seguridad del paciente. Así es que se hicieron dos áreas. Una de ellas, ustedes la ven del lado izquierdo, era donde vía un interfón en correspondencia o en comunicación con el área COVID. De ahí les llamaban para hacer todos los requerimientos que se necesitaban, ya sea de farmacia, de banco de sangre, de laboratorio, y había personas ahí haciendo todas las requisiciones. Y otra área que le llamamos, esta era el área centinela, después un área de medicamentos donde ahí igual llegaban ya todas las indicaciones médicas y les preparaban los medicamentos, soluciones y demás. Y también cualquier otra cosa que se necesitara, si se requería hielo, iban por el hielo. Bueno, fue como ese puente con el área COVID. Y ustedes ven al medio, es la puerta de cristal por donde se pasaban, bueno, aquí en la terapia intensiva, por donde se pasaban los medicamentos, todo lo que se solicitaba. Y en otros servicios, y ya después se acondicionó como una ventana pequeñita, eh, que estaba en una pared divisoria para poder estarse comunicando y pasando las cosas. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, algo que es sumamente importante fueron los insumos, insumos que nunca habíamos utilizado, insumos que se agotaban, insumos que incluso subían hasta el 500% en su precio. Estuvimos batallando con eso. Ustedes ven en el extremo superior izquierdo las cajas, las Aerobox, para la intubación, cajas de acrílico, que afortunadamente tuvimos muchos donativos de estas cajas. Después al medio superior ven un dispositivo facial para evitar las lesiones de los pacientes. Ustedes bien saben que la pronación en los pacientes COVID es esencial, pero son pronaciones que duran muchas horas. Estamos hablando de 24, 48, 72 horas el paciente que está pronado, entonces, pues, por supuesto que va a haber lesiones. Este tipo de dispositivos no son nada baratos, pero incluso nosotros ya los conocíamos. Sin embargo, en este momento o en ese momento tuvimos la necesidad de adquirir varios porque se estaban lesionando demasiado los pacientes, unas lesiones de verdad que al verlas se enchinaba la piel.
Si es que tuvimos que adquirir eso, pero no solamente era la adquisición, sino también estar probando con qué tipo de pacientes, la anatomía, si eran de cuello corto, si no, bueno, todo eso quedó plasmado en los procedimientos que más adelante vamos a ver. Y ahí, bueno, no se alcanzamos a ver muy bien las cápsulas de traslado, que también en mi vida o en la vida del instituto habíamos utilizado una así. Tuvimos que hacer algunas, mandamos a hacer algunas con los ingenieros de ahí porque en ese tiempo tampoco eran muy comunes. En la parte de abajo estamos viendo también todo lo que se tuvo que, si bien ya lo usábamos y son insumos de alto costo, pero lo tuvimos que adquirir con a mayor cantidad. Ustedes ven ahí en verde una máquina de reemplazo renal, lenta continua. O vemos del lado, en esa misma foto, del lado izquierdo, el ECMO, la membrana de oxigenación extracorpórea, pues es una máquina que hace la función de los pulmones mientras estos no responden. De hecho, fuimos, si mal no recuerdo, fuimos la única institución pública que estuvo dando este tratamiento de ECMO a los pacientes COVID. Y las máquinas o el catéter de oxígeno de alto flujo, también tuvimos que adquirir bastantes. Creo que nada más teníamos una o dos, no las usábamos mucho, así es que tuvimos que adquirir bastantes. ¿Por qué? Porque veíamos que esto a un gran porcentaje de pacientes les evitaba una intubación endotraqueal. Y la siguiente, por favor. Algo que también mandamos a hacer previendo los problemas que nos podría ocasionar fueron las bolsas para cadáver. Sonará algo muy, muy tonto o a lo mejor muy banal o innecesario. Sin embargo, nosotros al estar revisando todas las normas ya para el manejo de cadáveres por COVID, vimos que no se podían ya descubrir una vez que estaban ahí en donde fallecía en el hospital ya no se podía descubrir, es decir, desde varias aristas lo vimos. Una, por la seguridad del paciente, es decir, que no fuéramos a dar un paciente equivocado, que el familiar estuviera cierto de que a quien estábamos entregando era su familiar. Pero por otro lado, también vimos esa parte emocional de facilitar o aligerar el duelo de los familiares, porque sabemos que no podían entrar a la visita familiar, es decir, cuando dejaban al paciente, bueno, posiblemente era la última vez que lo veían. Y esto, si ustedes ven en la parte de en medio, tiene una ventana, una mirilla, que es de un plástico totalmente transparente. Y eso fue lo que nos dio esa seguridad administrativa, pero también seguridad en cuanto al aspecto emocional de los familiares. Por lo demás, cuenta con todas las normas de seguridad de acuerdo a la normatividad. Y equipo de protección tuvimos que comprar mucho, 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 y por mucho que compráramos siempre se nos hacía demasiado y siempre nos faltaba. Además se encareció, se agotó, no sabíamos ya qué hacer. Para que se den una idea de nosotros, fíjense, tenemos solamente eran todos los servicios que teníamos para pacientes COVID, y teníamos que estar comprando las mascarillas N95 cada mes, aproximadamente entre 15,000 y 18,000 mascarillas. Entonces esto fue algo jamás visto. Siguiente, por favor. Ah, bueno, y que ustedes ven al chico con una escafandra, también estuvimos ahí probando muchos materiales que no les dieran mucho calor, que pudieran respirar bien. Bueno, le estuvimos haciendo hasta de modistos, de Jimmy Neutron, de todo, para ver qué era lo mejor para atender a nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Ideamos, afortunadamente, bueno, esto salió de enfermería y afortunadamente el director general, el doctor Jorge Gaspar, nos apoyó en esta parte. Sabíamos que era muy fuerte lo que estábamos viviendo a nivel emocional, a nivel psicológico, así es que propusimos unas áreas de salud mental. ¿Cuál era la idea?
que en estas horas que no iban a estar dentro del área COVID pudieran despejar su mente, pudieran relajarse, el convivir con los compañeros. También se dio mucho esa armonía, ese trabajo en equipo. Fueron varias salas de salud mental las que se instalaron. ¿Y qué era lo mínimo necesario que debían de tener? Pues una televisión con acceso a Netflix para que vieran lo que quisieran, un frigobar para mantener sus bebidas frías, microondas y cafetera. Eso en cuanto al equipamiento. Las amenidades, afortunadamente nos estuvieron llegando muchos donativos, es que siempre al inicio, siempre había bebidas, snacks, algunos juegos que luego llevaban los médicos o los enfermeros, sobre todo los hombres, y ahí la conectaban a la televisión. Y sobre todo espacios, pues aislados con silloncitos y demás. Adelante, por favor. Esto es de lo que les hablaba, las donaciones, muchas donaciones en especie, eran donaciones de equipo de protección, nos estuvo llegando mucho gracias a INSABI, gracias a la UNAM, a fundaciones muy grandes, a empresas muy grandes, Ambos, Coca-Cola, Pepsi, bueno, muchísimas, Bachoco también, muchas empresas, pero también les llevaban al personal de salud, les llevaban pasteles, sus snacks, bocadillos, comidas completas, bebidas, sobre todo electrolitos, padrísimo. Y aparte también, pues ahí vemos a un enfermero con su bebida electrolítica. Y también nos hicieron donaciones de dinero, que nos sirvió evidentemente para dotar a todo el Instituto de Equipo de Protección. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los procesos, estos se fueron dando paulatinamente y a la fecha seguimos modificando o instaurando algunos nuevos. Siguiente, por favor, y los estructuré en estas tres partes esenciales, que fue procesos dirigidos hacia la capacitación, hacia los procedimientos para estar directamente con el paciente, procedimientos administrativos, procedimientos de sanitización y el otro, el apoyo emocional, tanto para el paciente como para el personal. Siguiente, por favor. La capacitación. La capacitación la iniciamos desde febrero, principalmente con darles a conocer qué era el COVID, su forma de propagación, bueno, etcétera, y sobre todo la instalación y retiro del equipo de protección personal. Inicialmente se dio como por núcleos, los médicos le daban la capacitación a los médicos, enfermería, enfermeros, pero después ya se hizo multidisciplinario, se hizo, insisto, toda una comunión. Y no solamente fue enfermería y a médicos, también estuvimos haciendo mucho énfasis con intendencia, con lavandería, con el resto de áreas, pero principalmente con estas 4 que ustedes ven aquí, y de estos temas de higiene de manos, sistemas de aislamiento, cómo se pronaba al paciente, cuál era su finalidad, porque si bien lo habíamos hecho esporádicamente, en este momento era crucial y eran de decir, a esta hora nos toca pronar a los pacientes y se pasaban con todos, así, uno por uno, todo el equipo multidisciplinario. Más adelante van a ver una fotografía de esto. La sanitización cambió nuestra forma de sanitizar porque ya a todas las áreas se les dio cómo se hacía la mezcla, se les dio un aspersor, una botellita con aspersor para que estuvieran sanitizando, que si se podía sanitizar con cloro, que con agua oxigenada, que con alcohol isopropílico, dependiendo del área que se sanitizara, era el químico que se iba a utilizar. Y también, por supuesto, Intendencia se recapacitó en cómo hacer los exhaustivos de todas las áreas donde hubieran pasado los pacientes y sobre todo en el traslado también cómo se debe ir haciendo la sanitización, yendo atrás, ¿no?, del paciente y luego de regreso. Bueno, mucho de esto ha cambiado. ¿Por qué? Con el conocimiento.
con el conocimiento que nos dan las investigaciones, donde nos dicen, no, este es primordialmente su contagio respiratorio, ok, entonces quitamos esto, modificamos aquello, pero de inicio fue todos los cambios que se hizo. Y por supuesto, siempre estar supervisando con enseñanza incidental, hacer la retroalimentación, incluso en ya casi a finales del año previo, ya cuando estábamos un poco más holgadas de recurso humano, entonces instauramos una persona que de enfermería que fungía de monitor, donde vigilaba el correcto lavado de manos, las correctas medidas de aislamiento, es decir, todos los procedimientos. Siguiente, por favor. Algo que yo creo sin ponernos de acuerdo, pero a muchos se nos ocurrió por esa necesidad de, de unir, de comunicar al paciente con sus familiares, darle ese apoyo. En enfermería es esencial esta parte, esta esfera espiritual, emocional y psicológica del paciente. Entonces lo hicimos al igual que muchos hospitales, le llamamos nosotros saludo virtual. A los pacientes que estaban conscientes, lo que hacíamos era una videollamada. Tuvimos mucho el apoyo de trabajo social, para contactar a los familiares, para ponernos de acuerdo día y hora, todo estaba perfectamente bajo cronograma, y dentro de las unidades, bueno, era enfermería quien hacía esto. Dábamos un minuto solamente, porque eran demasiados pacientes, pero ese minuto bastaba para que pudieran comunicarse los familiares con los pacientes. ¿Qué se hacía con los pacientes en la terapia intensiva? Bueno, la mayoría eran pacientes intubados en un estado crítico bastante severo, por eso son críticos, y entonces ahí lo que hacíamos es que el familiar mandaba un mensaje de audio y se lo poníamos a los pacientes. Entonces se lo podemos estar repitiendo, podían ir mandando mensajes variados, diferentes familiares o el mismo, así es que les poníamos esto. Yo estoy convencida que esto les ayuda mucho a los pacientes inconscientes, porque si bien algunas eh, actividades están disminuidas, algunas funciones, el oído, yo estoy más que segura que es de los que todavía conservan aún estando sedados. Siguiente, por favor. Procedimientos fueron muchos, no los voy a mencionar, solamente para que ustedes den una visualización rápida, pero hasta el momento llevamos 52 procedimientos. No están ordenados de manera ni cronológica ni por áreas, pero ustedes pueden ver ahí que algunos se tuvieron que modificar, pero algunos otros los tuvimos que instaurar de inicio. Por ejemplo, instalación y manejo de sonda rectal. Era difícil que nosotros tuviéramos este tipo de pacientes, lo tuvimos que hacer. Ya les decía, las de la cánula de oxígeno de alto flujo lo tuvimos que hacer. Siguiente, por favor. Aquí ven otros procedimientos que también tuvimos que instaurar algunos. Otros los tuvimos que modificar. Siguiente, por favor. Más siguiente, más siguiente. Y ahí nos detenemos. Me quiero parar un poquito en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque estos fueron muy direccionados al paciente COVID. Si bien otros son como más generales, pero estos son los que estuvimos incluso haciendo muchos ensayos antes de ponerlos en práctica. Por ejemplo, la pronación lo estuvieron ensayando con el mismo personal de ahí. A veces le tocaba un camillero ser el paciente, a veces un médico, a veces una enfermera, pero aquí todos cooperaban, todos participaban, desde el médico anestesiólogo para cuidar la vía aérea, desde el intensivista, el camillero, las enfermeras, la auxiliar. Se movía en bloque y cada quien ya sabía qué parte cuidar del paciente para evitar riesgos. Comúnmente se hacía entre 5 personas, si se podía más, pues más.
El otro que también estuvimos probando mucho fue el del dispositivo facial, porque aún con ese dispositivo se nos seguían lesionando bastante, entonces decíamos, ¿qué hacemos? Y las enfermeras ya saben cómo somos de creativas. No, si le hago una muesca aquí, porque el material de este dispositivo es como de foamy duro, y si le hago una abertura aquí, no, mejor si le hago una muesca para que aquí esté el tubo. Bueno, hicieron maravillas. Sí, sería una mentira decirles que ya no se nos lesionaron. Por supuesto que sí, después de 72 horas o más estar en esa posición, pero era menos. Y aparte con este dispositivo traen un espejo abajo que permitía estar valorando continuamente la, el estado de la piel. Y les decía, algunos sí les quedaban porque eran varios modelos de estos dispositivos, algunos les quedaban los que tenían cuello corto, algunos los que eran muy gorditos, bueno, en fin, las enfermeras le hallaron ahí a todo. El otro procedimiento, que ese fue sí de hacerlo desde cero, fue el armado de equipo de protección, lo hacían en selle y ahí llevaban todo, lo que les comentaba antes, gorro, lentes de seguridad, todo, bueno, los lentes se sanitizaban, no eran desechables, el resto sí desechable, lo que ustedes ven ahí abajo, gorro, lentes N95, bata impermeable y las botas. Y otro que tuvimos que implementar de una manera diferente fue el alta del paciente. ¿Por qué? Porque antes de que saliera el paciente, de que se diera de alta, se citaba a los familiares para capacitarlos en cómo dar los anticoagulantes, sobre todo los subcutáneos. El paciente tenía que estar inyectando a sus pacientes por varios días con la inoxaparina, o también si era anticoagulante vía oral, les damos algunas recomendaciones de que sí, de que no, los ejercicios respiratorios, algunos de rehabilitación, los datos de alarma y también medidas de higiene. Se elaboró, más adelantito les cuento, en enfermería se elaboraron cuadernillos para cómo protegernos como personal de salud, o si soy familiar de un paciente positivo, o si ese paciente que está contagiado y está en su casa vive solo, si vive con alguien, diferentes escenarios estuvimos recreando para emitir estas medidas. Y también se les daba a los pacientes. Y de gusto que se fuera el paciente dado de alta, también desde la dirección médica se ideó darles esta playera que dice, bueno, más adelantito la van a ver bien. En pacientes ya reales, este es un familiar de un paciente. Adelante, por favor. Y pues bueno, ya se imaginarán todo lo que los procedimientos de nueva creación, pero adicionalmente los que son de base y en pacientes críticos, si me pasas así seguiditas todas, es todo lo que se le tiene que hacer, todas así seguido, pásalas. Es todo lo que se le tiene que hacer a un paciente, cualquier paciente, pero aparte de todo esto, eran acciones o actividades, funciones adicionales para un paciente COVID. Y sobre todo al inicio con la zozobra, con el miedo de contagiarme o de si será esto, lo hago bien o no. Todo esto se tenía que hacer. Y aparte de todo, bueno, ahora te toca capacitación, ve aquí, ¿no? Ahora toca la sesión tanatológica. Adelante, adelante. Todo esto no es tanto para describir cada uno de los procedimientos, sino para que vean todo lo que se le tiene que realizar al paciente de manera cotidiana. Y entonces muchas veces, adelante, muchas veces a pesar de todos estos esfuerzos, de todo este potencial que invertíamos, entonces convulsionaba, llegaba a un paro, aún con maniobras, adelante por favor, no salía, y entonces todo lo que se había trabajado, imagínense el personal devastado, frustrado, conmocionado, la anterior por favor, y eso era lo que nos referían, todas estas
estos síntomas o estas emociones encontradas, y también porque muchos de ellos, muchos de estos pacientes eran conocidos porque eran familiares de nuestros compañeros del hospital. Entonces, todo esto hizo que el personal tuviera burnout, que tuviera síndrome de desgaste, que tuviera depresión, ansiedad. Siguiente, por favor. Frustración y demás. Así es que implementamos también, si bien el apoyo espiritual, emocional y psicológico para los pacientes se tiene desde hace muchas décadas, con el personal no se había hecho de esta manera. Así es que ustedes ven ahí en las imágenes, tampoco está en orden cronológico, unas fueron paulatinas, pero ellos mismos, el personal de la terapia pidió que fuera un sacerdote, que necesitaban un sacerdote para los pacientes. Eso les daba tranquilidad al grupo porque pensaban que también eso les iba a dar tranquilidad a los pacientes. Así es que también contactamos a unos sacerdotes lindísimos que dijeron, no me importa, yo me meto. Y nosotros decíamos, no puede ser por videoconferencia. Y dijeron, no, yo entro, yo me meto. Incluso algunos de ellos, antes de que fueran con nosotros, ya habían padecido COVID. Y decían, no importa, o sea, yo estoy para eso. Así es que pasaban paciente por paciente, o a quien lo requería, ya fueran los familiares o los pacientes que estaban conscientes, pero también el mismo personal dijo, y eso no estaba programado, y de inicio dijo, nos puede dar una oración, nos puede dar unas palabras, aquí los vemos. El sacerdote es la persona que está al medio, y el resto del equipo, enfermeros, médicos, camilleros, todos se sumaron a esta oración y nos comentaron que se habían sentido muy bien. Así es que a partir de ahí ya también implementamos un programa para que fueran en turno matutino y vespertino, también a visitar pacientes, visitar el personal de una manera constante. Y también esas oraciones o pláticas con el personal, al igual estuvieron bajo cronograma. Y el servicio de tanatología, que está en la dirección de enfermería, en todos los turnos les empezó a dar, fueron diferentes terapias, unas fueron terapias grupales, otras fueron de contención, porque el personal entraba en crisis y pues ciertamente nosotros no, o el personal que estaba ahí, no éramos los expertos. Inicialmente las tanatólogas también estaban de resguardo y les daban todas estas terapias por conferencia, pero ya después cuando se reintegraron con nosotros ya también las hacen presenciales, y ahora sobre todo son estas terapias de relajación para sacar el estrés. De, Son terapias, les enseñan a respirar, a tener pensamientos positivos, y algo que les ha gustado al personal, y es ya de todos los servicios, no solamente a los que atienden pacientes COVID. Y desde un inicio, ya por último, están viendo que también hubo muchas instituciones y asociaciones que ofrecieron apoyo psicológico vía telefónica, por videoconferencia al personal de salud. Entre ellos, la CINSAI nos estuvo apoyando mucho, hicieron brigadas para apoyo psicológico, el Instituto Nacional de Psiquiatría nos estuvo apoyando bastante, la UNAM y bueno, diferentes instituciones. Adelante, por favor. Y sobre todo el estar reforzando todo esto que acabamos de ver con la difusión por todos lados y en todos los momentos y en todas las áreas, a través de infografías, de carteles, de oficios, de comunicados oficiales o especiales, se mandaban por correo, por WhatsApp, en las pantallas que tenemos en el instituto, bueno, en varias áreas, en pasillos, ahí se proyectaba, los poníamos de pantalla de escritorio en las computadoras, se los dábamos de manera impresa, a través de los jefes inmediatos también se les daba esta información, de todo lo que iba saliendo nuevo también. Por una parte la capacitación presencial y reforzábamos con esta parte. Siguiente, por favor.
Aquí vemos un comunicado oficial, estos los fuimos numerando, fueron varios, y se daba todo el personal. Siguiente, esto que van a ver son las medidas, el librillo que les comento que se hizo, fue de manera electrónica, se dio a todo el personal, pero a los familiares de los pacientes y a los pacientes, a algunos se los dábamos en electrónico, pero también se hicieron algunos impresos y se les daba a los familiares para saber exactamente cómo, cómo sanitizar la ropa, cómo sanitizar el baño, si solamente hay un baño, si vivo solo y estoy contagiado, si alguien me va a cuidar a mí como paciente COVID en mi casa, pero ¿qué debe de hacer? Y en estos QR que ustedes están viendo en la imagen, entonces metíamos videos, metíamos eh, infografías, de todo se metía ahí para que fuera más dinámico. Siguiente, por favor. Y bueno, esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido esa comunión, ese equipo en trabajo o esa, esa unión, esa comunicación. Se vio algo que no veíamos desde hace mucho y fue la solidaridad, fue el estar ahí por un objetivo especial, una meta, por un objetivo puntual. Todas estas áreas fueron de vital importancia y sobre todo lo que pudiéramos estar mancomunados. El siguiente, por favor. Ustedes ven las áreas, todas fueron esenciales. Cada una desde su ámbito de competencia hizo posible. Siguiente, por favor, pásame todas. Gracias a todas ellas se hizo posible un buen trabajo. Hasta la fecha creo que hemos hecho un buen trabajo en la atención de los pacientes COVID. Adelante, por favor, con la responsabilidad, con el compromiso, con el corazón de cada una de estas personas. Siguiente, por favor, se hizo posible el haber tenido muchos pacientes hospitalizados. Ustedes ven aquí en la parte izquierda, pacientes más o menos de este tipo teníamos que duraron mucho tiempo hospitalizados, pero que nuestra mejor recompensa, el mejor resultado, más allá de los datos cuantitativos que estamos viendo aquí, en un año de estar atendiendo a pacientes COVID, tenemos una mortalidad del 32% de manera general y con pacientes intubados desafortunadamente el 58% son pacientes que ya llegaban muy mal o que se iban complicando, así es que era difícil su recuperación. Pero esta persona que ustedes ven al medio es uno de muchos casos exitosos, es el doctor José Luis, estuvo mucho tiempo hospitalizado en Tlaxcala por COVID, atendió a un paciente que cayó en paro, tenía COVID, él y su compañero se contagiaron, su compañero desgraciadamente falleció allá. Él estuvo varias semanas hospitalizado allá en Tlaxcala o Puebla, no recuerdo bien. Lo refirieron con nosotros precisamente para darle este tratamiento de ECMO. La fotografía que ustedes ven a la izquierda es él con toda esta tecnología y después de más de 2 meses aproximadamente, 2 meses que estuvo conectado a esta máquina de ECMO que hacía la función de su pulmón y de su corazón, salió. Gracias a la ayuda de su esposa, que ahí la ven ustedes, de todo el personal. Y creo que el mejor resultado es ver pacientes como el que ven ustedes a la derecha, que se reincorpora con su familia. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Pues es todo de mi parte, de manera, pues por encimita les estuve platicando todo lo que se ha modificado, todo lo que se ha implementado. Así es que si quieren, siguiente, por favor. Pues es todo de mi parte, de manera, pues por encimita les estuve platicando todo lo que se ha modificado, todo lo que se ha implementado. Así es que si quieren tener
comunicación conmigo, les dejo mis datos o con la institución. Siempre estamos abiertos a compartir y compartir no solamente el conocimiento, sino la experiencia, incluso también las cosas en las que no nos va muy bien, también se vale compartirlas para, pues, para evitar que en otros lados suceda lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Olvera. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto y que si ustedes quieren hacerle algún comentario a la maestra, lo pueden hacer por el chat o levantando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, maestra, aquí ya tenemos varios comentarios en el chat. Tenemos aquí muchos comentarios de agradecimiento. Por ejemplo, Lupita Reyes dice, muy emotiva charla, un homenaje a todos los que aún están en primera línea. María Serena dice, un mérito a todos y a todas quienes están con el paciente. Son experiencias y satisfacción. También Diana Gómez Torres, excelente ponencia, gracias por sus experiencias y muchas felicidades a todo su equipo de trabajo, maestra. Muchas gracias. También aquí, bueno, igual son muchos comentarios de felicitación y de agradecimiento, maestra, por todo el trabajo que han realizado usted y su equipo. En la unidad que se aperturó en los CESAS son experiencias. Esta misma conversión nos hizo ver la necesidad real de la falta de grandes seres humanos y acompañar al personal y al paciente. Y esto es algo muy cierto, ¿no, maestra? Totalmente de acuerdo. Si bien siempre hemos tenido un reconocimiento como personal de salud, como personal de enfermería, de hecho el personal de enfermería en estas encuestas que hacen, estamos en segundo lugar de las profesiones más reconocidas después de los bomberos. Con esta pandemia creo que se visibilizó el cuidado del personal de enfermería con estos pacientes y se hizo evidente la falta de recurso humano que hay. Y no estoy hablando solamente de México, que si bien tenemos un índice bajo, pero este déficit de personal fue a nivel mundial. Muchas gracias, maestra. Aquí ya tenemos una pregunta de Elías Ruiz y él pregunta, ¿ustedes en su hospital, por la experiencia que expuso, tienen un plan para el regreso a la nueva normalidad y si han tenido alguna modificación sobre el uso del equipo de protección para el personal? Así es, ya regresamos, como bien lo dices, a nuestra nueva y entre comillas nueva normalidad. ¿Por qué? Porque si bien ya se aperturaron todos los servicios que teníamos antes, se dejó un servicio exclusivo para estar atendiendo pacientes COVID. Sabemos que esto llegó para quedarse. Así es que va a ser un continuo el estar recibiendo pacientes COVID. Así es que todo lo demás funciona casi igual como antes de la pandemia, pero ya se quedaron esas modificaciones. Si me llega un paciente con síntomas sugestivos de COVID, si me llega un paciente con COVID, ¿qué hago, qué no hago, hacia dónde lo dirijo? O sea, ya estamos más familiarizados, el temor o más bien la incertidumbre ha disminuido en cuanto a cómo tratarlos. Si bien no sabemos al 100%, pero ha disminuido la incertidumbre, por lo mismo el temor. Y precisamente con base en la evidencia que ha salido, y hay muchísima evidencia reciente y muy bien trabajada, donde nos ha hecho modificar el equipo de protección. Por ejemplo, antes, bueno, ustedes lo vieron, entrábamos así como astronautas. Digo, entrábamos porque yo tuve que entrar así para saber qué se sentía, qué estaba ocurriendo y demás. Y les digo que también estuve como paciente, entonces sí sé, he estado dentro de esas áreas, pero decía con estas nuevas evidencias, por ejemplo, ahora ya son áreas comunes, el área COVID dentro del área COVID, y solamente cuando se entra con el paciente se ponen los guantes. ¿Por qué? Porque sabemos que la vía principal de contagio es la vía respiratoria. Eso no lo hemos modificado en absoluto, pero sí los guantes,
Las botas ya también hay evidencia contundente que no es necesario que se entre con botas. No es necesaria una bata totalmente impermeable, puede ser semipermeable o incluso en algunos lados de tela. Se han modificado todo con base en evidencia. Insisto, sigue siendo la prioridad la seguridad de nuestro personal. Así es que nos vamos a la segura con esa evidencia, pero sí se ha modificado, se han logrado como aligerar un poco también, porque el traer todo ese equipo es terrible y luego en época de calor, peor. Muchas gracias, maestra Sandra. Pues definitivamente tenemos muchísimos comentarios, muchos le agradecen, la felicitan. Marisol Priego Méndez, por ejemplo, felicitaciones, excelente ponencia y mi admiración y respeto a los compañeros de primera línea ante COVID por esta labor que hicieron. También hay otro comentario, muchas gracias por darle la oportunidad a tanta gente de poder recuperarse y darle a los pacientes atención de calidad en sus últimos momentos de vida. También aquí tenemos una pregunta de Ana María García. Ella pregunta que si actualmente los horarios laborales de enfermería en área COVID siguen siendo igual de 4 horas. Sí, es la mitad del horario. Por ejemplo, en noche, que son 12 horas, son 6 horas y 6 horas. O sea, es la mitad del turno laboral, pero en el área COVID sigue siendo la misma. Ok, maestra. Y bueno, en relación a esta pregunta, también nos comenta que si hay que si van a tomar algún otro tipo de estrategia o van a continuar con esos horarios, maestra. Hasta el momento no hemos pensado en cambiarlos porque si bien ya decía anteriormente se ha aligerado este equipo de protección, también creemos que esta parte psicológica, esta parte de no querer llegar a un síndrome de burnout, creo yo que es muy conveniente. Tenemos que proteger, tenemos que, entre comillas, mimar a nuestro personal y mientras lo podamos hacer, mientras tengamos el recurso, lo vamos a seguir haciendo. Sí, aquí Ivonne Ríos comenta que en algunos hospitales duraban hasta 20 horas en área COVID. Y el doctor Andrés Esperanza pregunta, ¿qué pronóstico tiene ante la variante Delta? No soy experta en esto. Hablo a través de mi experiencia, donde en un comparativo con el año pasado cuando iniciamos, que era un contagiadero también terrible, pero también era la hospitalización terrible, o sea, los hospitales estábamos colapsando, ya no teníamos cómo recibir a los pacientes y era una desesperación. A diferencia de ello, en la actualidad, si bien hay muchos contagios, incluso se ve la curva de cómo han ido ascendiendo exponencialmente el número de contagios, no así el número de hospitalizados. Entonces, creo yo que, bueno, esto responde mucho a la vacunación. Sí somos muchos contagiados, pero por lo menos no están falleciendo ni tantos están siendo hospitalizados. La vacuna ha servido mucho para aligerar esto, porque de verdad hace un año, por más que hiciéramos y pusiéramos todo lo que estaba en nuestras manos, no lograban salir estos pacientes. A la fecha nosotros hemos tenido pocos pacientes hospitalizados por COVID y los pocos que hemos tenido, hasta el momento ninguno ha requerido intubación. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos una mano alzada del doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor Esperanza, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono, doctor. Hola, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Sandra, muchas gracias por compartirnos la experiencia. En un mensaje anterior decía, y lo peor del asunto es que todavía hay mucho personal médico, paramédico, paramédico en general, que no creen en el riesgo que tenemos. O sea, estamos ya a un paso de
de la variante Delta, vaya, no sé, ahorita, también, entre comillas, con la verdadera verdad de la televisión, que algunos estados están regresando ya a semáforo rojo, están subiendo a naranja, después de que en el país estuvimos en verde gracias a nuestros políticos que querían su voto, ¿no? Pero me llama la atención, esto quiere decir entonces que todavía no han dialogado para ver qué expectativas tenemos ante el Delta, que tengo entendido que es, si bien más virulento y un tanto más agresivo, así entre comillas también. O sea, sí tenemos la vacunación, vaya, los que estamos entre comillas también protegidos, soy un tanto escéptico, lo he dicho en múltiples ocasiones. Entonces, o sea, no se está planeando algo, no se está haciendo, que yo no lo he visto, más que decir, ay, sí, ya está aumentando en ciertos estados, que ya tenemos en el Estado de México, que ya tenemos en tal estado, pero no he visto que realmente se esté dando una voz de alarma, no quisiera llamarlo así voz de alarma, una voz de prevención ante esto, ¿no? Entonces me llama la atención que, pues, ¿qué se ha planeado? ¿Qué se ha planeado para contener? Desgraciadamente tenemos, aunque tiene otro punto de vista nuestros políticos, porque también, de acuerdo a las conferencias matutinas, o sea, tenemos la experiencia de España, tenemos la experiencia en general de Europa, que, que tuvieron que reiniciar el semáforo rojo, cerrar fronteras y demás, porque se confiaron. Y México se está confiando. Ahorita yo ya veo mucha gente sin cubrebocas, sin caretas, sin guardar la distancia, que nunca lo han hecho además, ¿sí? Hay mucha gente todavía que no usa cubrebocas eh, en público, ya no digamos en áreas abiertas, en áreas cerradas, que eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces, pues sí, nos protege hasta cierto grado la vacuna, pero sin embargo, hemos estado relajando las medidas básicas de prevención, que yo sé que estamos hartos de mencionarlas, pero es usar cubrebocas, preferentemente la careta, mantener la distancia, salir lo menos posible, porque todo lo demás está de más. Si nosotros llevamos esas 4, se me pasó una, es la distancia, quedarse en casa, evitar el lavado de aglomeraciones. manos, ¿sí? Entonces, son 4 básicas, no necesitamos más para evitar para romper el contagio. Y sin embargo, nos estamos relajando ante esto. No se ha platicado. Entonces, yo creo que sería buen momento para fomentar una plática al respecto y no esperar a que nos vuelva a dar la sorpresa, porque de repente, ¡ay, qué sorpresa! Aumentó, no lo esperábamos. No, no inventen, sí lo esperamos, pero sí hay que hacer algo ya. Creo que hay Muchísimas dos gracias. puntos importantes, doctor. Muchísimas gracias por su comentario. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero desde el punto de vista del instituto, bueno, somos un instituto que depende del orden federal, de la Secretaría de Salud, y bueno, la planeación, la directriz, la marcarán ellos, la han estado marcando conforme se ha ido dando la situación. Pero por otro lado, y creo que eso es lo más importante, porque no va a haber estrategia, planeación suficiente ni gubernamental, ni estatal, ni de ningún tipo, si nosotros, sí por un lado los recursos, pero nosotros, o sea, nosotros como sociedad civil, ¿qué estamos haciendo? Porque nos podrán decir mil cosas, podrán, si se pudiera comprar todo lo necesario, pero ¿por qué? Si sabemos que la prevención es lo que realmente nos va a impactar.
Pero usted bien lo dice, hay mucha gente que ni se quiere vacunar, que no quiere tomar medidas, que se siente Superman, y otros que dicen, me he de morir de algo, ¿no? Lo clásico. Sí, discúlpame, te vas a morir de algo, pero te llevas entre las patas a miles de personal de salud que se exponen también, y gente que está a tu alrededor, que también la vas a contagiar. Y su Entonces, propia familia. exactamente, o sea, cualquiera. Creo yo que aquí lo más importante es esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos para protegernos y para proteger a los demás, porque está muy trillado, pero es totalmente cierto. Si me cuido yo, te cuido a ti o cuido a los demás. Ese creo que es el punto esencial. Sí, perdón, a mí me corresponde como, pues, como persona, en primer lugar, como médico, en segundo lugar, teniendo valor cívico, de decírselo a mis semejantes. Cuando veo a alguien que no usa cubrebocas, que está demasiado cerca, incluso, ay, ahorita no sé dónde dejé mi cinta, pero tengo mi cinta de costurera de 1,50 m, porque dicen, ah, ya, ahí estamos lo suficientemente lejos. No, mijito, es 1,50 m. Con la cinta, a ver, jálale, 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 ahí está. Como empleado de la Secretaría de Salud, mi obligación es decirle a mi jefa, doctora, ¿qué vamos a hacer ante el Delta, ante la variante Delta? Porque se viene. Entonces, ella a su vez ya verá lo que tiene que hacer y notificarlo a los más altos mandos hasta llegar al Olimpo. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ir, presionar hacia arriba que tenemos que hacer algo. A los que nos importa, en primer lugar, mi salud y la de mi familia, porque si no oriento a los demás, si no presiono a los superiores y que presionen hacia arriba, no me van a proteger y yo no voy a poder proteger a mi familia. Entonces, yo creo que la responsabilidad es de todos, pero especialmente yo. ¿Sí? Exacto. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Esperanza. Aquí tenemos otra pregunta. Actualmente, ¿usted sabe si se ha planteado la posibilidad de servicios de la unidad de cuidados intensivos para adultos que sean mixtos, es decir, COVID, no COVID, con los debidos protocolos de técnicas de aislamiento? Porque bueno, esto creo que es muy importante, maestra, porque sí es mucho trabajo, ¿no? Tener 2 terapias. Sí, sí es bastante trabajo y sobre todo por la logística. Podría realizarse de acuerdo a las recomendaciones de la CDC, de nuestro propio comité de infectología. Incluso se ha llegado a pensar en eso. Sin embargo, creo yo que por el momento necesitamos estar más entrenados y sobre todo más concientizados, el personal de salud, y estoy hablando de todos, no solamente de enfermería, en llevar unas medidas estrictas en cuanto a los sistemas de aislamiento. Si se respetaran al 100% estos sistemas de aislamiento, podría darse. Ojalá y no esté diciendo una burrada, pero de verdad nosotros se nos ha planteado así, porque insisto, nos han recomendado, finalmente es un aislamiento respiratorio lo que se hace con este tipo de pacientes. Sin embargo, creo que es mucho aventurarse hasta que no estemos bien sólidos en cuanto a la capacitación, pero no solamente saberlo, es implementar nuestros sistemas de control o nuestros sistemas de aislamiento. Muchas gracias, doctora. Perdón, maestra. Aquí también pues siguen llegándonos los comentarios. Por ejemplo, la enfermera Estefanía Suárez dice, 1000 gracias por esta charla, ha sido muy emotiva. Soy enfermera de primer nivel y fui comisionada para apoyar en un hospital COVID. Fue la mejor experiencia de mi vida, pero de las más dolorosas. Gracias, colegas, que continúan en primera línea de atención, y aprovecho para felicitar a todo el equipo de trabajo que conforma el Hospital General
de Teciutlán, Puebla. Pues así los comentarios, maestra. En este sentido, pues nosotros le pediríamos un comentario final o algo que usted quiera resaltar en esta parte para poder cerrar la sesión del día de hoy. Pues el hacer patente, unirme a todas esas felicitaciones al personal de primera línea. Si bien ya estaba orgullosa de ser enfermera, con esto, el orgullo se ha acrecentado porque hemos sacado la casta, hemos hecho valer, hemos visibilizado, hemos dado a conocer lo que hace una enfermera y su papel preponderante en la salud de la población y aún más en esta pandemia. Y el valor que se debe de tener, ese amor por la enfermería, ese amor por los pacientes, porque aún dejando a la familia, a los hijos, a uno mismo, poniendo en riesgo nuestra vida o su vida, la de sus familiares, sus seres queridos, están ahí en primera línea y lo siguen haciendo con mucho profesionalismo, con mucho compromiso, con mucho amor. Pues mis felicitaciones a todo el personal de primera línea. Y también, ¿por qué no?, a los gestores. Somos un equipo, insisto, cada quien desde su área, pero hemos logrado o hemos conformado un gran equipo. Muchas gracias, maestra. Antes de cerrar esta sesión, aquí tenemos una pregunta que se nos hace muy importante del usuario HP. Él nos comenta que en el caso de los hospitales de primer nivel, ¿qué equipo de protección personal se debe utilizar para realizar las visitas domiciliarias? Esto porque, bueno, los pacientes no están acudiendo a sus citas de control de niño sano, diabetes, las mujeres embarazadas. Entonces, es una pregunta que creo que es muy importante, ¿no, maestra? Sí, al personal de salud estoy haciendo una analogía, por ejemplo, al personal de ahí del instituto, que si bien no está en áreas de hospitalización, pero que tiene mucho contacto con el personal que va a tramitar, con los pacientes, con los familiares, es más o menos lo mismo que hacen los colegas en el primer nivel de atención en las visitas familiares. Lo que siempre se recomienda es lo que pedimos nosotros, digamos, en un semáforo verde, que es una mascarilla, pero sí de preferencia una mascarilla quirúrgica, estas de triple capa, ¿por qué no un N95? Digo, eso ya es subiendo el nivel, pero de menos una tricapa o mascarilla quirúrgica, como quieran llamarle, y una careta. Y lo que insistimos, las medidas generales, la sana distancia, por lo menos de 1.5 la distancia. Si se acude a domicilio, de preferencia que esté en un área despejada, es decir, no encerrados, sino al aire libre, esto también es muy recomendado. Y que entre menos personas haya, mucho mejor. Perfecto, maestra, muchas gracias. Sí, maestra, perdón. No, yo no decía nada. Perdón, maestra, sí. Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias, maestra. Sabe que las puertas del INSABI siempre están abiertas. Esperamos contar con su presencia en alguna otra ponencia, maestra. Solo respondiendo al... Sí, maestra. Solo respondiendo a Jacqueline, que igual fue una pregunta que hicieron varias personas en el chat, sobre si esta sesión pueden consultarla en algún otro momento. Recuerden, para todas las personas que se integraron y que no conocen la plataforma, todas las sesiones son grabadas y se suben a la plataforma de www.coviduti.salud.gov.mx. Ahorita lo vamos a poner en el chat y ahí pueden consultar la sesión del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Ella es la maestra Sandra Olvera Arreola, maestra en enfermería, licenciada en enfermería y actualmente directora de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, aquí en la Ciudad de México. Maestra, muchísimas gracias. Al contrario, gracias también a todos los que estuvieron
acompañándonos. Muchas en el gracias, INAH. maestra. Gracias, maestra, igualmente.